artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señora Presidenta, en cumplimiento de su disposición, cumplo con dar lectura del numeral 6 del artículo 12. Artículo 12 de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional. Son funciones y atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional. 6. Precisar los asuntos que se discuten, ordenar la votación una vez cerrado el debate y disponer se proclamen los resultados. Hasta ahí, señora Presidenta, el artículo correspondiente. Gracias, señor secretario. En atención a la función establecida en el numeral 6, artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y precisando que el asunto que al momento se discute es conocer y resolver sobre el memorándum 0352 del 31 de enero del 2029. Ordeno la lectura y posterior votación de las mociones que se refieren al asunto que al momento se discute. Se toma debida nota, señora Presidenta. En cumplimiento de su disposición, procedo a dar lectura de las mociones que se refieren al asunto que al momento se discute. Moción número 1 del asambleísta Salvador Quispe Lozano, Quito, 9 de marzo de 2022. Asunto, moción respecto del punto 2 de la convocatoria de la continuación 765 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día miércoles 9 de marzo a las 9:30. Abogada Guadalupe Llore Barca, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración, con un cordial saludo dentro de la convocatoria de la continuación de la sesión 765 del Pleno de la Asamblea Nacional y al amparo de lo previsto en el artículo 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto del segundo punto del orden del día, me permito presentar la siguiente moción. Mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional niegue el pedido de consulta aprobado en sesión CAL 013 de 2022 dentro del Consejo de Administración Legislativa, propuesta mediante moción previa por parte de la segunda vicepresidente respecto a solicitar a la Corte Constitucional del Ecuador la interpretación de la norma contenida en el inciso final del artículo 140 de la Constitución de la República en relación a los dos proyectos de ley orgánica derogatoria del decreto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19, convocados como punto 4 y 5 de dicha sesión, para que de esta forma la Asamblea Nacional continúe con el trámite ordinario correspondiente de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Atentamente suscribe el señor asambleísta Salvador Quispe Lozano. A su vez, señora Presidenta, doy lectura de la segunda moción presentada que se refiere al asunto que al momento se discute, contenida en el memorando número AN-SBC 2022-027M, fechado 9 de marzo de 2022, asunto, moción, sesión del Pleno número 765. De mi consideración, en virtud de la convocatoria de la sesión del Pleno número 765 y respecto al punto del orden del día correspondiente a conocer y resolver sobre el memorando número AN-SG 2022-0352 de 31 de enero de 2022 respecto a la moción previa aprobada en sesión CAL 013-2022, me permito presentar la moción adjunta con el objeto de presentar ante la Corte Constitucional del Ecuador, al amparo del artículo 156 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una acción de interpretación de la norma contenida en el inciso final del artículo 140 de la Constitución de la República con el objeto de establecer el alcance de dicha norma con relación al contenido de los artículos 135 y 301 de la norma constitucional. Adjunto el proyecto de resolución para los fines de ley pertinentes, con sentimiento de distinguida consideración. Atentamente suscribe la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la asambleísta Yesenia Huamani Vázquez. De la misma manera, señora Presidenta, doy lectura del apartado resolutivo del proyecto de resolución adjunto a la moción que ha sido presentada por escrito. Artículo 1. Presentar ante la Corte Constitucional, al amparo del artículo 156 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una acción de interpretación de la norma contenida en el inciso final del artículo 140 de la Constitución de la República respecto a la facultad de la Asamblea Nacional de en cualquier momento modificar o derogar con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución un proyecto de ley calificado de urgente en materia económica promulgado como decreto ley por parte del o el Presidente de la República y publicado en el registro oficial con el objeto de establecer el alcance de dicha norma con relación al contenido de los artículos 135 y 301 de la norma constitucional. Esto sin perjuicio de que el Consejo de Administración Legislativa continúe con el tratamiento correspondiente de los proyectos de ley orgánica derogatoria del decreto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19. Artículo 2. Disponer a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional para que, en coordinación con la Secretaría General, elabore y presente la acción de interpretación señalada en el punto 1 de esta resolución. Hasta ahí, señora Presidenta, la lectura de las dos mociones que guardan relación con el asunto que al momento se discute como punto 2 del orden del día aprobado. Y en cumplimiento de su disposición. Señor secretario, en su orden de las mociones, por favor, someta a votación.
Y en cumplimiento de su disposición, señora presidenta, procedo a tomar votación de las mociones presentadas. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias.
Señor secretario, cierre registro. Me permito informar, señora presidenta, que contamos con 134 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Salvador Quispe Lozano en el siguiente sentido: que el Pleno de la Asamblea Nacional niegue el pedido de consulta aprobado en sesión CAL 022, propuesta mediante moción previa por parte de la segunda vicepresidenta respecto a solicitar a la Corte Constitucional del Ecuador la interpretación de la norma contenida en el inciso final del artículo 140 de la Constitución de la República en relación a los dos proyectos de ley orgánicas derogatorias del decreto ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19, convocados como punto 4 y 5 de dicha sesión, para que de esta forma la Asamblea Nacional continúe con el trámite ordinario correspondiente de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias.
Señor secretario, cierre votación. Señor operador, presente resultados, por favor. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 104 votos afirmativos, 0 votos negativos, 1 voto en blanco y 29 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Salvador Quispe Lozano a fin de negar la solicitud del Consejo de Administración Legislativa en referencia a la presentación de una acción de interpretación constitucional.